Muchas bendiciones a todos. Continuamos con nuestro estudio del poder de la visión celular. La semana pasada nos quedó algo pendiente, la definición de las células. Estuvimos viendo el primer capítulo de nuestro libro, El poder de la visión celular. Hablamos de una revelación poderosa que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 1, que dice: no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Pueblo que andaba en tinieblas, verso 2, vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablamos de que esa luz son las células en cada casa y en cada hogar. La iglesia es como ese gran generador de energía, ese gran generador eléctrico, pero la luz se necesita en cada casa y en cada hogar. Cuando la iglesia lo entiende y es luz del mundo y es luminar del mundo, entonces se desata lo que dice el verso 3 del capítulo 9 de Isaías. Viene una unción de multiplicación de gente y multiplicación de alegrías. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. En el verso 4 dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Es decir, que viene una unción con la visión celular de sanidad y liberación a las vidas, a los individuos, a las familias. Y por último, cuando la luz de Cristo alumbra cada casa, cada hogar, viene una unción para anunciar a Cristo. En el verso 6, verso 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces hay una unción para anunciar a Cristo. Dice la palabra en el verso 18 del capítulo 1 de Filipenses: que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Y vimos algunos pasajes del Nuevo Testamento, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46, cuando la iglesia se reunía en las casas. Luego en Romanos capítulo 16, verso 3 al 5, termina diciendo: saluda también a la iglesia de su casa. Luego Primera de Corintios 16, 19, luego Colosenses capítulo 4, verso 15, luego Filemón capítulo 1, verso 2, que hace referencia a la iglesia que está en las casas. Y dimos algunos conceptos de las células. ¿Qué son para nosotros las células, verdad? Ahí están, lo vimos la semana pasada. Les ruego que puedan ir a nuestro canal de YouTube y poder repasarlos. Hablamos de una realidad global y de algo que el pastor Rick Warren vio hace algunos años sobre los 5 gigantes que dominan este mundo y cómo la iglesia debe responder a cada uno de esos dramas. Y ahí terminamos, y quedamos pendiente con el concepto de las células según algunos grandes hombres de Dios. Dice el pastor Cho: ¿qué es la célula? El pastor Cho, para los que no saben, fue un hombre que a finales del siglo XX llevó adelante lo que se conoce como la visión celular. Y bueno, llegó a tener 1 millón de personas en su iglesia, más de 1 millón de personas, y pudo llevar esta palabra y este mensaje a muchos países del mundo que abrazaron la visión celular. Uno de los países en Latinoamérica y Centroamérica que abrazó la visión celular fue, por ejemplo, Guatemala. El pastor Cho estuvo allí y muchas iglesias abrazaron la visión celular, y por eso Guatemala tiene un índice de crecimiento en el evangelio impresionante. Y donde quiera que el pastor Cho llevó su enseñanza sobre la visión celular,
hubo crecimiento en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hubo multiplicación. Incluso nosotros que estuvimos en Colombia, Bogotá, con la gente del G12, entendemos que el pastor César Castellano abrazó la visión celular en Corea del Sur, en la iglesia del pastor Cho. De alguna forma él entendió que esa es la visión de Dios, la visión celular, la visión de llevar la palabra a las casas, a los hogares, a las personas. Y luego, bueno, incorporó lo del modelo de discipulado, lo que llaman los grupos de 12, ya que el pastor Cho trabaja con grupos de 5 y trabaja por distritos, pero el pastor Castellano llevó la visión un paso más allá en el sentido de los grupos de discipulado, los G12, que también fue un avance importantísimo en lo que es la visión celular. Y es evidente que las iglesias más grandes del mundo, las 1000 iglesias más grandes del mundo, las 1000 iglesias, se hizo un estudio en las 1000 iglesias más grandes del mundo y practican 8 principios que hacen que esas iglesias sean saludables y que estén en permanente crecimiento. Dentro de las 8 cosas que practican esas 1000 iglesias, una de ellas es que practican los grupos pequeños o la visión celular o como nosotros queramos llamarlo, pero entienden que las células es una de las cosas supremamente importantes. Yo cuando leí esto en el libro del pastor Christian, del escritor y estudioso del fenómeno Christian Schwartz, yo quedé impactado porque estaban los 8 principios de las 1000 iglesias más grandes del mundo, que eran de diferentes continentes, de los 5 continentes de la tierra, no eran de la misma denominación, es decir, no tenían un mismo tronco, una misma raíz, pero practicaban 8 cosas que eran comunes a todas y eran las iglesias más saludables en toda la tierra. Y una de las 8 cosas que practicaban era que tenían los grupos pequeños o los grupos celulares. Una vez que yo leí eso, yo dije, bueno, si uno quiere y tiene visión de crecimiento y tiene visión de multitudes y quiere ganar almas para Cristo, no queda otra. Uno sabía que la visión celular es simple y llanamente el camino. Es volver un poco a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. La iglesia de Hechos de los Apóstoles, al no tener megatemplos como los tenemos hoy en día, ¿a dónde se congregaba la gente? En las casas. En las casas. En los hogares. El evangelio empezó predicándose en las casas y en las casas tiene que terminar. Aleluya. ¿Qué es lo que fue? Dice la palabra, lo mismo que será. Entonces el pastor Cho define las células. Dice, ¿qué no es la célula? ¿Qué no es? Eso es importante porque a veces para conocer qué es, primero hay que decir qué no es. ¿Qué no es la célula? El pastor Cho dice, una célula no es una reunión social, aunque en la célula se socializa. Una célula no es tampoco un culto de hogar, ni una reunión de iglesia en la casa. Las células no son centros de caridad, no son vigilias de oración toda la noche. Las células no son otro culto de la iglesia. ¿Y qué es la célula para el pastor Cho? Él dice, es el elemento básico de la iglesia. No es otro programa de la iglesia, es el programa de la iglesia, no es otro programa. Hay iglesias celulares y hay iglesias con células, e iglesias celulares. Las iglesias con células tienen muchos programas, donde las células son un programa más. Las iglesias celulares, el programa es la célula. Ahí está la gran diferencia entre las iglesias con célula y las iglesias con la visión celular. Es el programa de la iglesia. Tienen un tamaño limitado, tienen metas definidas, establecidas por los pastores. Además tienen planes y estrategias definidas y líderes que se han capacitado. El pastor César Castellanos de Bogotá, Colombia, dice:
Las células son pequeños grupos integrados por personas que se reúnen una vez por semana con el ánimo de desarrollar su crecimiento integral centrado en la palabra de Dios. Las células constituyen pequeños centros de enseñanza de las Escrituras de una manera sencilla y práctica. Amén. Entonces, la visión celular. ¿Qué es la visión? Es la idea de Dios. La visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. La visión dada por Dios es la fuerza motivadora de grandes líderes. Es el poder que vivifica. Puede ser reproducida en un líder de éxito. Cuando consideramos estos conceptos dados por estos gigantes de la visión y de las células, entendemos el poder de la visión celular. Hace algunos años tomamos tiempo para definir nuestro propósito como iglesia, es decir, definir para qué existimos, y quedó plasmado así, 2 puntos. En MCM, cito, somos una familia unida que adoramos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a través del Espíritu Santo. Testificamos de la salvación, examinándonos y creciendo a la luz de la Biblia y desarrollando a cada persona a fin de que descubra y realice el propósito por el cual fue llamado. Entonces quedó grabado en los genes de la iglesia, hablo de MCM, la unidad, la adoración, la evangelización, el discipulado y el ministerio. Nuestra visión quedó definida así. MCM, nuestra visión es esta: ganar a Venezuela y al mundo para Cristo a través del sistema celular o la visión celular y el modelo de Jesús, que implica lo que Jesús hizo. Multitudes seguían a Jesús, pero de esas multitudes Jesús seleccionó ¿a cuántos? A 12, y los seleccionó con propósitos muy específicos. Entonces el modelo de Jesús, haciendo de cada miembro de la iglesia un líder capacitado para reproducir la obra de Dios. Fíjese, Jesús agarró y escogió estos 12, los equipó, los preparó, los enseñó por más de 3 años y los capacitó para reproducir la visión. Cuando ya Jesús no estaba, cada uno de ellos fue un instrumento en las manos de Dios para multiplicar la visión. Entonces creemos y declaramos, levante su mano, que hay poder en la visión celular, porque esa visión es llevar la luz a cada casa, es llevar la presencia de Dios a cada casa, es llevar la esperanza a cada casa, es romper las 4 paredes del templo y llevar las buenas nuevas casa a casa. Cada familia que lo acepte será una nueva familia para la sociedad, para el país y para el mundo, y será capacitada para reproducir lo mismo en otras personas con el fin de ganar nuestra ciudad, nuestro país y el mundo para Jesucristo. Con amor, el pastor Keyson Carrillo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, segundo capítulo del libro El poder de la visión celular. Y no voy a leer todo el capítulo 10, verso 1 al 48. Quiero que ustedes de verdad, los que están oyendo este audio, los que están viendo la transmisión, los que estudian en las escuelas de líderes de MCM, puedan leerlo completo, puedan leerlo desde el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 1 hasta el versículo 48. Allí está la primera vez que el apóstol Pedro, como un líder de la obra de Dios, uno de los 12 de Jesús, es llamado por Dios para ir a predicar la palabra de Dios en una casa. Pero no era cualquier casa, era la casa de personas no judías, es decir, gentiles, la casa de Cornelio. Y entonces hay toda una dinámica que se desarrolla
desde la aparición de un ángel a Cornelio, luego la aparición de una visión en Pedro, luego los hombres que vienen a buscar a Pedro, luego el traslado a Jope, a la casa de Cornelio para ir a predicar la palabra de Dios. Lo que se da en el momento de la predicación de la palabra, la predicación de la palabra, la intervención del Espíritu Santo en medio de esa célula, y luego incluso hasta llegar a bautizar a cada una de las personas que estaban allí oyendo la palabra. Yo califico todo lo que sucede en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1 al 48, como la célula ideal. Lo que allí sucede es lo que debiera pasar normalmente en todas las células. Un líder de célula debe ser experto en este tema, debe practicar, debe leer, debe volver a leer. Incluso si yo fuera líder de célula, leyera este pasaje siempre antes de ir a la célula, porque lo que pasó aquí en esta casa debe pasar en las casas. Cuando usted va a llevar la palabra de Dios en esa célula, deben tener las mismas manifestaciones, las mismas expresiones. Porque sin haber tenido, como nosotros en el siglo XXI, estos medios con los que nosotros contamos, el libro, la guía, la estructura de la célula, la enseñanza, la escuela de líderes, se ve que había un orden. Se ve que había una estructura, se ve que había una forma de hacer las cosas, y que esa forma era respaldada por Dios. Cornelio, o la casa de Cornelio, se puede decir que es la primera célula en el mundo gentil, que luego se expande por el mundo entero. La palabra de Dios conquista las naciones de la tierra. Ahí empieza lo que el apóstol, lo que Jesús le dice a sus discípulos: serán testigos en Jerusalén, luego serán testigos en toda Judea, luego serán testigos en Samaria, y luego serán testigos hasta en lo último de la tierra. ¿Y cómo fueron los discípulos testigos? Bueno, fueron llevando la palabra casa a casa, ciudad a ciudad, aldea a aldea, pueblo a pueblo, país a país, continente a continente. El mismo apóstol Pablo logró llevar el evangelio a 3 continentes de los 5 continentes de la tierra, y no tenía los medios con los que hoy contamos. Logró escribir 14 epístolas y no tenía, repito, los medios con los que hoy contamos. Yo no sé, pero siempre que pienso en estas cosas, siento que esta generación está en una gran deuda con todos estos hombres, porque todos estos hombres no tenían ni los medios ni los recursos con los que hoy nosotros contamos, y pudieron hacer tanto por traernos la luz. Le debemos mucho y le debemos todo a nuestro Señor Jesucristo, que vino, nos dio ejemplo y murió en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo. Le debemos todo al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero le debemos mucho a estos hombres que empezaron a llevar la palabra de Dios. Entonces, quiero que todos veamos siempre Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1 al 48, como la célula ideal. Amén. Entonces dice así, ve, en el capítulo anterior vimos el poder de la visión celular. En la primera sección vimos una revelación poderosa sobre las células. Luego, en segundo lugar, vimos las bases bíblicas de las células. En tercer lugar, hablamos de una realidad global. Y por último, vimos qué son las células y el poder de la visión celular. Resumen del capítulo 1. Ahora, creo en lo personal que las células son la voluntad de Dios para la iglesia de todos los tiempos, y es la única forma de que la iglesia pueda cumplir la gran comisión, ya que cada creyente entiende, cito, que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esta es la realidad de la iglesia. Todos en la iglesia, todos somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, para que todos
anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto rompe, aleluya, con esa tradición de que el pastor es el sacerdote y es el que tiene el deber de predicar la palabra y el evangelio. No, todos somos real sacerdocio, todos tenemos la obligación de predicar la palabra del Señor. Es importantísimo que entendamos los roles en los ministerios. La palabra en Efesios dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y está hablando de los 5 ministerios que están dados para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo haga la obra del ministerio. Si no se comprende eso, entonces no se entiende la visión celular. La obra del ministerio no la hacen los apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros solamente. La hace el cuerpo de Cristo, la hace la iglesia. De otra manera, sería imposible ganar este mundo para Cristo. Tiene que ser cada creyente una lumbrera, cada creyente una luz. Lo que pasa es que nosotros tenemos una inmensa mayoría de creyentes y cristianos denominacionales en el mundo, millones que van a las iglesias, pero no tienen compromiso con la obra evangelizadora. Solo van a fortalecerse, van a buscar oraciones, se sienten bien, agradados con el Señor, tienen algún tipo de relación con el Señor, pero no tienen compromiso con el Señor. Ese es lo que decía el profeta que vimos hace días en la iglesia, que vio la visión, que vimos la obra de teatro del gigante dormido. La iglesia es un gigante dormido. Tan solamente imaginen que el 50% de los que creemos en Cristo en el mundo nos activemos a predicar la palabra. El mundo cambiaría. El mundo cambiaría, porque menos de 10% de los que somos cristianos en el mundo somos los que hacemos la obra de Dios. El 90% visita las iglesias, adora, se entretiene, alaba, lo que sea, pero no está involucrado en la labor evangelizadora. Eso es lo que nosotros tenemos que romper. Saquémoslo por nuestra propia congregación. ¿Cuántas personas vienen aquí cada domingo? Miles de personas. Y si sumamos las cientos que van a las iglesias hijas, ¿cuántos seríamos? Miles de personas. Pero ¿cuántos estamos predicando el evangelio? Nos gozamos cuando tenemos 300 células. Cuando hablamos de 300 células, hablamos de 300 líderes. Pero si una iglesia tiene 5,000 personas, debiera tener 5,000 líderes. Ese es el deber ser. Pero muchas veces ni el 10% de toda la gente que se congrega. Cuesta que la gente comprenda y entienda esto, pero el llamado es para todos. Y lo tremendo es que un día todos vamos a morir, todos vamos a ir al cielo. Esta semana pasada partió este muchacho, el cantante y fundador de la banda Rescate, a sus 55 años. Hace menos de un mes le fue diagnosticado un cáncer de colon. En 3 semanas acabó con su vida y se lo llevó, se fue al cielo. Un muchacho que en un tiempo, a través del rock y de esta música, llevó el evangelio por muchas partes a miles y a cientos de miles de personas. Y de una manera diferente a como nosotros la entendemos, pero era muy seguido, tenía influencia sobre mucha juventud en el mundo por el estilo de música que él tocaba. Me ha pegado en el corazón porque hace unos días, unos meses y algo, estuve en la iglesia de Dante Gebel y tenía sueños todavía con su vida y querían volver a unir, estaban hablando con Dante para volver a unir la banda Rescate, hacer giras grandes, masivas. Y fíjese, esos eran los planes de él, pero se fue al cielo. Y entonces me hace pensar en nosotros. ¿Quién de nosotros está seguro que va a estar aquí dentro de unos años? ¿Quién de nosotros está seguro que nosotros vamos a estar aquí dentro de 10 años, dentro de 20 años? Es lo que queremos, ¿no? Ahora, si queremos estar aquí 10 años o 20 años o 30 años y le pedimos salud a Dios, la pregunta es, ¿para qué queremos nosotros estar aquí en la tierra? ¿Para qué nosotros queremos de verdad estar aquí en la tierra? Y yo estoy muy reflexivo sobre eso, porque yo acabamos de cumplir 23 años de ministerio. Y eso me pone a mí muy pensativo, porque yo llegué siendo un muchacho de 28 años de edad.
y ya tengo 51 y voy a cumplir 52. Y van a pasar otros 23 años en un abrir y cerrar de ojos y ya no voy a tener 52 años, voy a tener 73, 74 años. Y ya las fuerzas no son las mismas. Y entonces, por lo que yo tengo un sentido de urgencia en los años que a mí me reste de predicar el evangelio, para formar líderes, para empoderar personas, para empoderar la juventud en la visión celular y tratar de dejar un legado de verdad, de que el evangelio se lleve a las casas, a los hogares, y tener una iglesia de gente activa, comprometida, discípulos que lleven la visión celular. Ahora, al entender, asimilar, vivir y tener pasión por la visión celular, la iglesia podrá llevar adelante el gran avivamiento prometido en la palabra de Dios para estos tiempos. La luz de la verdad de Dios brillará en cada casa y cada creyente será protagonista de primera fila. Yo no veo ninguna otra forma de que llegue el avivamiento esperado sin la visión celular. Porque para mí avivamiento no es que la gente se caiga en los cultos, aunque eso es chévere y bonito y nos gozamos, ¿verdad? Yo no veo avivamiento como que haya culto full y temblemos, aunque todo eso es chévere, me gusta, vamos a temblar lo que quiera. Pero para mí avivamiento es una multitud de iglesia entregada por completo a la predicación del evangelio. Eso para mí es avivamiento, no una iglesia full. Es una iglesia full de líderes, eso es avivamiento. Una iglesia full de gente que está reproduciendo la visión. Una iglesia full de gente que quiere compartir el evangelio. Eso para mí es avivamiento. Más gente comprometida con la gran comisión. Más gente comprometida con la predicación del evangelio. Todos sabemos del testimonio del pastor Cho en Corea del Sur. Cuando comenzó hace más de 40 años, cuando escribí el libro, ya son más de 50, 60 años, la visión celular en su iglesia. Recordemos que la iglesia ya pasaba de 2,000 miembros, según el pastor, y él lo hacía casi todo en la iglesia hasta que él sufrió un colapso en su salud, porque todavía no tenía la visión celular, tenía 2,000 miembros, lo hacía prácticamente todo y sufrió un colapso en su salud. Y es a partir de esa experiencia que Dios empieza a revelarle al pastor la visión celular. Fíjese, a través de un colapso en su salud, porque él era que lo hacía todo, es que él se le revela la visión celular. Sabemos de las muchas preguntas que él se hacía, de las trancas y escollos que consiguió en los hombres de la iglesia al negarse al principio a hacer el trabajo. Cuando él le planteó la visión a la iglesia, los hombres no aceptaron la visión, porque ellos decían, bueno, y si nosotros pasamos trabajando todo el día, vamos entonces en la tarde a hacer células. No podemos. Entonces él echó mano de las mujeres. Dice, sabemos de cómo Dios lo fue guiando a trabajar con las mujeres. Sabemos de los muchos problemas que ellos enfrentaron porque no se aceptaba ver a la mujer como dirigente. Empezaron a haber problemas, de los errores y problemas que tuvieron al principio cuando comenzaban y predicaban en la célula otras personas que no eran de la iglesia. De los problemas que surgieron por la poca capacitación de las personas para llevar a cabo las células, de los problemas financieros que tuvieron, de los problemas con el refrigerio de la célula y de la merienda, y con el tiempo de la duración de cada célula, entre otros. Algunos hacían células desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Y los hombres se empezaron a quejar, bueno, ya no tengo mujer, porque las mujeres estaban durísimas con la célula. Y todo eso los fue llevando a ellos a elaborar una metodología y a elaborar una estructura para la célula y tratar de ministrar a la gente que entraba en la visión celular a que se sometiera a esa metodología y a esa estructura. Porque al principio ellos la empezaron con mucha pasión, con mucho fuego, fueron más que todas las mujeres, pero no había una metodología y no había una estructura, por lo que bueno, los errores fueron colosales. Invitaban a otras personas de otras iglesias y causaban divisiones, causaban problemas. Como tenían fallas en algunos fundamentos doctrinales, tenían problemas para explicar, por ejemplo, recuerdo la Trinidad.
Y una mujer explicando la Trinidad decía que era Dios con 3 cabezas. Y entonces ahí se dieron cuenta de que tenían que recoger a sus líderes, entrenarlos mejor, enseñarles un poco la palabra y darles una orientación, ayudarlos con una metodología, elaborarles una estructura y luego enviarlos y tratar de que las personas se sometieran a eso. Todo eso nace del Pastor Cho. Y esos errores se cometieron, hermano. Y una de las cosas que yo más admiro del Pastor Cho, admiré, ya él está en el cielo, en sus libros no eran sus aciertos, que eran demasiados. No era su increíble pasión y todo lo que él hizo por el mundo, sino que él tenía una inmensa capacidad para contar sus tremendos errores. Y esas son las cosas que a mí más me gustan del Pastor Cho, porque casi nadie cuenta sus errores. Y él cuenta de todos sus libros, él cuenta las patas que metió. Y uno leyendo los libros del Pastor Cho, uno se ríe muchísimo por los errores que él cuenta allí. Y uno dice, Dios mío. Y yo digo, ¿por qué el Espíritu Santo le permitió a él contar esas cosas? Porque esos fueron errores que él cometió y quedaron plasmados para que ninguno de nosotros lo cometamos, lo volvamos a cometer. Entonces dice aquí, ve, leer esa historia, la historia del Pastor Cho, muchos de sus libros, Algo más que número, Secretos para el crecimiento de la iglesia, la iglesia más grande del mundo. Bueno, son tantos libros del Pastor Cho que son mis libros de cabecera, fueron mis libros de cabecera. Leer esas historias es apasionante, ya que uno descubre que esta iglesia, la iglesia del Pastor Cho, no estaba inventando nada nuevo. Eso es muy importante, hermano. No era que el Pastor Cho estaba inventando el modelo celular. Para mí lo estaba redescubriendo porque está en la Biblia. Y dice, ve, no está inventando nada nuevo, pero sí estaba redescubriendo una poderosa verdad bíblica. El poder de la visión celular. Y luego pudieron hacer ajustes, los ajustes respectivos, y llevarlas a cabo con una organización espectacular. Y eso lo hizo convertirse en la iglesia más grande del mundo. El pastor César Castellanos, nosotros estuvimos en su iglesia 3 años y él ha venido a Venezuela varias veces, visitó Corea del Sur y fue impactado por la visión de Dios y la implantó, agregando a aquella visión el modelo de los 12, que fue una poderosa revelación de Dios para él y que luego la transmitiría al mundo. Algo que nos enseñan estos 2 gigantes de la fe y estos 2 hombres que han visto en sus iglesias la unción de crecimiento y de multiplicación, es que ellos cometieron cuando empezaron muchos errores y omisiones, porque eran pioneros, estaban redescubriendo este modelo, pero al paso de los años lograron perfeccionar los modelos y han visto asombrosos resultados y han escrito libros para compartir con el mundo entero sus experiencias con una sola intención, creo yo, que la visión de Dios corra y que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. En este momento, los que hemos leído y hemos capturado el espíritu de la visión y vemos células a lo largo de la Biblia, porque cuando tú capturas la visión celular, se te aparecen las células en toda la Biblia. Empieza a haber células por todos lados y te das cuenta que eso siempre estuvo en la Biblia. Por eso los hermanos Wesley, mucho antes del Pastor Cho, su modelo fue un modelo celular, también de multitudes. Y muchos hombres de Dios en diferentes avivamientos trabajaron con la visión celular. Entonces dice, ve, pero al paso de los años lograron perfeccionar su modelo y hemos visto resultados asombrosos y han escrito estos libros, a que la visión corra y que nosotros no cometamos los mismos errores. En este momento, los que hemos leído y hemos capturado el espíritu de la visión y vemos la célula a lo largo de la Biblia y no vemos otra forma de que la iglesia pueda desarrollarse. Realmente yo no veo otra forma. Es la visión de Dios, está en la palabra de Dios. Así fue que la iglesia del Señor en Hechos de los Apóstoles empezó a crecer y a multiplicarse, y el Señor empezó a añadir a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Piense por un momento cuando se convirtieron los primeros 3,000
en el discurso de Pedro, el discurso inicial, y luego los 5,000 en el segundo discurso. ¿Qué templo podía contener eso? ¿Había templos allí para 8,000 personas? ¿No? ¿A dónde entonces esas personas se edificaban en su fe? No había templos, entonces lo hacían en las casas, en los hogares. Y por eso dice todos los días en el templo y por las casas. Entonces dice, ven, las células, como ya vimos, se encuentran en toda la Biblia, pero en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, verso 1 al 48, yo veo la célula ideal. Amén. Quiero, antes de adentrarme en el desarrollo del tema, dejar sentado algunos conceptos. Vamos a dejar sentado, antes de entrar a analizar y a un poquito a desglosar Hechos 10, 1 al 48, algunos conceptos. Primero, células. Vamos a conceptualizar células. Vamos a ver a la reunión en la casa de Cornelio como la célula ideal. ¿Qué son las células? Son pequeños grupos integrados por personas que se reúnen una vez por semana con el ánimo de desarrollar su crecimiento integral centrado en la palabra de Dios. Las células constituyen pequeños centros de enseñanza de las Escrituras de una manera sencilla y práctica. Segundo concepto, el líder. Vamos a ver en la historia, en la narrativa de Hechos 10, 1 al 48, a Pedro, el apóstol Pedro, como el líder de esa célula. ¿Qué es el líder? Para mí el líder es la persona que dirige la célula. Es de suponer que ha recibido previamente la capacitación para este fin. ¿Cierto que Pedro fue previamente capacitado? ¿Sí o no? Y la pregunta sería, ¿por quién fue capacitado? Nada más y nada menos que por Jesús. Lo capacitó por 3 años y un poco más. Es decir, no es bueno que una persona lidere una célula sin haber sido previamente capacitado. Por eso las escuelas de líderes. Dice, en nuestro caso, dice, ha pasado por toda la escalera del éxito. Así los capacitamos. Son ganados, son consolidados, son discipulados y luego son enviados. Esa es la ruta de capacitación. Lo ganamos en las mismas células, lo consolidamos en un proceso que empieza con el preencuentro, luego sigue con el encuentro de 3 días y luego con el libro de firme, constante y creciendo de 12 clases de posencuentro. Así que son unas cuantas semanas para que una persona sea consolidada. Y lo discipulamos en la escuela de liderazgo con 3 libros de 12 clases cada una. El libro, Los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que ya está en nuestro canal de YouTube. El libro, El poder de la visión celular. Y luego el libro, El poder del liderazgo. Y luego hacemos un reencuentro y luego las personas son lanzadas, son enviadas a reproducir la visión. Así que en MCM también hay una ruta de capacitación. Es posible que sea de 9 meses a 1 año para que una persona sea capacitada. Vamos a ver otro concepto, el asistente. El asistente dice, vamos a ver a los amigos de Pedro como asistente. Yo concibo la célula siempre con un buen asistente o con buenos asistentes. Personas que a la hora de faltar el líder toman el control de la célula. Dice, vamos a ver entonces en esa historia a los amigos de Pedro como los asistentes de la célula. Asistente es aquella persona que asiste al líder. Está siempre prevenido y se está capacitando en cualquier nivel de la escuela. Puede suplir al líder en un momento dado y en el momento en que la célula crezca, está listo para que cuando ésta se multiplique, liderar la nueva célula. Es decir que a veces yo siempre he pensado que al principio se plantan células, ¿verdad? Pero después las células, las próximas, las naturales, deben ser producto del crecimiento y la multiplicación.
Al principio se siembran células, pero después, como las células crecen, se multiplican, hay un líder, toma la otra célula que van haciendo. Luego entonces vamos a ver otro concepto que es el anfitrión. Vamos a ver a Cornelio, el dueño de la casa, como el anfitrión de la célula. Es la persona que abre su hogar para que la célula se realice. Puede o no ser creyente, pero estará de seguro en el proceso. El hogar será de bendición porque la célula atraerá la presencia de Dios a ese hogar y lo bendecirá. Como dice Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, cuando el arca de Dios estuvo en casa ¿de quién? De Obed-Edom. Y dice que bendijo a Obed-Edom, a su familia, a su casa y todo lo que tenía por 3 meses. Las células son el arca de Dios en cada casa. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos, no se necesitan 300, no se necesitan 3000, con 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Jesús. Ahí está la presencia de Dios. Entonces, por lo que una célula es el arca de Dios, que atrae la presencia de Dios, y esa casa es bendecida. Amén. Luego vamos a ver el concepto poderoso en una célula que no puede faltar, de amigos. Los amigos. Veamos a la familia y a los amigos de Cornelio como los miembros y los amigos de esta célula. Bueno, escúcheme, los amigos son el objetivo. Esa célula se hace para eso. Por eso no se concibe, pastores, líderes, célula donde no hayan amigos. Cada semana en una célula por lo menos debe de haber un amigo nuevo. Si eso no es así, la célula no está cumpliendo su función y puede terminar en celulitis. Necesitamos que se entienda eso. Tiene que haber siempre un amigo, 2 amigos, 3 amigos. Y en la semana todos los miembros de la célula deben orar por eso, deben trabajar para eso, deben hacer invitaciones para eso. La palabra dice, fuérzales a entrar para que se llene mi casa. Los amigos son el objetivo, por ello es que se hace la célula. Son los invitados especiales después del Espíritu Santo. Son los más importantes. Es por ellos que la célula se hace. No debería nunca de dejar de existir amigos nuevos en la célula, porque ellos son la razón de ser y de existir. Y aquí donde los pastores juegan por lo menos nosotros que hemos desarrollado un poco la visión, y en los pastores de nuestra congregación son pastores de líderes, ¿verdad? Lideran grupos, ¿verdad? De 12, de 10, de los que tengan, pero deben estar en la permanente supervisión de cada célula. De manera que esto se esté cumpliendo, cada una de estas cosas, sobre todo la parte que tiene que ver con los amigos en cada célula. Y si alguna célula está débil en esto, pues fortalecerla, ayudarla, darle la mano, porque el líder tiene que entender que esto es así. Para eso es que se hace la célula. Las células no son para entretener cristianos. Las células no son células de discipulado cerradas, son células abiertas que deben y tienen que crecer y tienen que multiplicarse. Fíjense ustedes, nuestras células del cuerpo humano nacen, luego crecen, luego se multiplican. Y cuando una célula no cumple su función correctamente y crece de una manera desordenada, se llama cáncer. ¿Me explico? Vean el concepto de cáncer, búsquenlo en Google. Es una célula que se desordenó y luego entonces llena de cáncer todo el cuerpo y el cuerpo muere. Es cuando una célula no cumple correctamente su función. Las células por eso tienen que mantenerse saludables. Debe haber supervisión, debe haber supervisiones en la visión celular. Debe supervisarse que toda célula esté creciendo, esté multiplicándose. Eso es lo que va a mantener a la iglesia saludable. Una iglesia saludable y una célula saludable indefectiblemente va a crecer. Algunos elementos importantes a considerar, vamos a verlo. Número 1, cómo Cornelio como anfitrión todavía no era converso. Vamos a verlo allí, los que me van a ayudar a leer. Pero era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Era un dador y oraba a Dios siempre. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1 al verso 2. ¿Cómo dice? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Muy bien, ¿ve? O sea que en el caso de Cornelio no era convertido a Cristo, no había escuchado nada sobre Cristo, pero oraba a Dios, tenía de alguna manera una creencia en Dios, hacía limosna, oraba siempre. Aquí vemos el invalorable apoyo que puede dar un anfitrión que tenga esas cualidades. ¿Quién en nuestra Venezuela no ha escuchado sobre Dios, hermano? Quizás de una manera equivocada, quizás de una manera distorsionada, quizás de una manera religiosa, pero no hay casi nadie en Venezuela que no haya escuchado de Dios. Eso es muy importante. Esto lo digo porque hay países donde la gente nunca ha escuchado nada acerca de Dios. Los países musulmanes, los países árabes, nada acerca de Jesucristo. Para nosotros es mucho más fácil porque partimos de una base. La gente tiene algo de conocimiento, así sea distorsionado, como lo tenía Cornelio. Había un Dios, hay que dar, hay que orar. No había recibido a Cristo, no conocía al Espíritu Santo, pero era piadoso. Y una persona así es sensible a la predicación de la palabra. Y así es la mayoría de nuestro pueblo venezolano. Luego, número 2, dice: Pedro, como líder de la célula que se va a efectuar en la casa de Cornelio, estaba ayunando y orando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 9 al 17. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Fíjense ustedes, ¿no? Aquí vemos la importancia de que un líder de célula sea un hombre de oración y ayuno y de revelación de Dios. Pedro no tenía eso planificado, no lo tenía agendado, pero Pedro era sensible a la voz del Espíritu Santo y en un momento estaba ayunando. Seguramente estaba orando para que Dios le diera luz, para que Dios le diera sabiduría, para que Dios le abriera puertas para la predicación del evangelio. No sabemos, pero estaba ayunando. Y escúcheme, en ese momento tiene una visión espiritual. Él no la comprende del todo, pero la visión tenía que ver todo con lo que iba a pasar en lo sucesivo. Con la ida que él iba a tener que hacer a casa de Cornelio. Para los judíos, los gentiles no eran personas que podían ser salvas. Ellos lo llamaban común o inmundo, como los animales inmundos. Y ellos nunca jamás pensaron, ellos pensaban que la salvación solo era para un grupo de personas. Pero ahí se les revela que cuando Cristo murió en una cruz, murió por todo el mundo. Y lo que Él ha limpiado, ya nosotros no lo podemos llamar común. La salvación es para todo aquel que crea. Amén. Todo el que invocar el nombre del Señor, que dice la palabra, será salvo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya para Dios no existen 2 pueblos, judíos y gentiles. Hay un solo pueblo. Aleluya. Hay un solo pueblo. Entonces, aquí es donde instruimos a los líderes a que de verdad sean gente de oración. Lo decíamos en el servicio del domingo. La necesidad de que escojamos la buena parte, la cual nadie ni nada nos los podrá
quitar. ¿Cuál es la buena parte? Un verdadero líder tiene siempre una vida devocional correcta, una vida diaria devocional. Sabe sentarse todos los días a los pies de Jesús para contemplar, para adorar, para orar, para leer la palabra y estar siempre disponible a recibir lo que Dios tiene para él. ¿Cuántos dicen amén a eso? El líder es determinante. Hay líderes pilas, perpicaces, que son capaces de verdad de estar entrenados, sensibles a la palabra, para preparar sus sermones, para dar la palabra, para orar por la gente, para invitar a las personas, para pasar una buena película en la célula, para ayudar en la estructura de la célula, para ayudar al anfitrión, para ayudar al asistente, para colaborar con el refrigerio, de manera que su célula sea un lugar anhelado por todos. Que la gente diga, si su célula es un jueves, diga, oye, qué chévere estuvo, el jueves que viene no me la pelo y traigo a alguien porque me gustó todo lo que pasó aquí. Sus células no son aburridas, no son tediosas, son células dinámicas, porque el líder es la bujía para eso. Y entonces su célula empieza a crecer y él empieza a preparar y a capacitar a su asistente y empieza a capacitar a otros también, porque está pensando en la multiplicación de la célula, ¿verdad? Y luego entonces él se convierte en líder de líderes también. ¿Me explico? Luego, vamos a ver número 3, tercer elemento importante a considerar. Él o los asistentes de la célula están representados aquí por aquellos hermanos que acompañaron a Pedro a Jope. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Quiénes le acompañaron? Algunos, y note la palabra de los hermanos de Jope, gente que ya tenía a Cristo en el corazón. ¿Para qué ellos van? Van a asistir a Pedro, ¿verdad? Entonces aquí vemos a un hombre como Pedro que fue entrenado por el Señor Jesucristo y enviado en aquella oportunidad cuando fueron enviados de 2 en 2. Pedro empezó siendo de aquellos 2, cuando Jesús los enviaba de 2 en 2. Él sabía que si había que compartir la palabra de Dios, no debía ir solo. Por eso se lleva a los asistentes, porque Pedro fue testigo cuando Jesús los envió de 2 en 2. ¿Ves? Nadie puede ir a compartir el evangelio solo. En muchos aspectos se necesita siempre ir con una persona que lo acompañe a uno, que lo asista a uno, que lo ayude a uno. Y si uno tiene la visión clara, porque uno también está entrenando a esa persona en la práctica para que esa persona luego se levante como un futuro líder. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, aspecto número 4. Dice, cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, ya Cornelio había convocado a los parientes y amigos más íntimos. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 24 al 27. ¿Cómo dice? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos? A muchos que se habían reunido. ¿Sigo? No, la pregunta sería, ¿no? ¿Quién convocó a esos muchos? Pedro no fue. Pedro no los conocía. Los asistentes de Pedro tampoco fueron. Necesariamente tuvo que haber sido ¿quién? Cornelio. Aquí es la importancia del anfitrión. Dice, aquí vemos el trabajo que hizo el anfitrión convocando a las personas para la célula. Y Pedro llegó tarde, más bien. Aquí es entendible, porque Pedro venía de una ciudad a otra y no había medios de transporte. En la célula del siglo XXI, el líder debe ser el primero que llegue. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importantísimo que el anfitrión entienda su papel. Y no solamente el anfitrión, sino los miembros de la célula, porque son los que conocen a los vecinos más inmediatos y son los que pueden hacer un trabajo, como yo siempre digo, la oración 3x3, empezar a orar por 3 personas cada miembro de la célula, ¿verdad? Y empezar a primero orar una semana, luego acercarse a ellos con alguna invitación bien bonita. Te invitamos a una reunión donde vamos a comer un refrigerio maravilloso, tenemos una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza.
y invitar. Y el día de la célula irlos a buscar y luego traerlos y reunirlos. De manera que cuando ya aún el líder ya llegue, ya todo esté listo para la célula. Pero es importantísimo que el líder entrene al anfitrión, unja al anfitrión y a los miembros de la célula, para que ellos sean también los que le ayuden a hacer este trabajo que hizo Cornelio, de tener esa célula llena de gente. Aleluya. Dice que había muchos que se habían reunido. Me gusta eso. Me gusta la gente que es así proactiva, la gente que no espera, cónchale, que el líder venga y que sea el líder que salga invitado. Que está bien, el líder lo hace con amor, pero eso es un trabajo que es para los asistentes, para los anfitriones y para cada miembro de la célula. Todos los miembros de la célula pueden invitar 1 o 2 personas para cada célula. ¿Cuántos dicen amén? Número 5, dice: Pedro usó una estrategia de rompehielo, contándoles cómo era que él había venido. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 28 y 29. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Qué le parece, hermano? Todavía Pedro no está claro. Y hace la pregunta: ¿por qué causa me has hecho venir? Y yo le llamo estrategia rompehielo, aunque casi fue una estrategia rompegrupo. Cuando le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Qué abominación, qué asco, guácala. Pero bueno, rompió ahí, distendió la cosa y bueno, y Dios lo bendijo. Pero aquí hablamos, hermano, de lo que son las dinámicas en la célula. Hay líderes que son super pilas para esto. Cuando fuimos a Guatemala, trajimos un libro sobre dinámicas de grupo. Y hay muchas dinámicas de grupo que ayudan a distender el grupo. Porque cuando tú estás en la célula, todo el mundo tiene cara como de chupando limón. Todo el mundo está serio, todo el mundo está así. Y de alguna manera eso comporta que la gente esté cerrada al mensaje. Y si el líder es pila, entonces prepara unas buenas dinámicas. Y para eso está hoy en día Doctor Google, Doctor YouTube, las redes sociales. O sea, ahora es que nosotros podemos buscar y tenemos recursos como nunca antes. Usted nada más escribe dinámicas de grupo, dinámicas rompehielo, y ahí tenemos 1 hora de dinámica. O sea, hoy en día el que no lo hace simplemente es porque no tiene la iniciativa y no quiere, porque hoy en día ni siquiera hay que comprar un libro, todo está aquí. Todo está aquí. Entonces, simplemente buscarlo. Simplemente buscarlo. A veces cuando me mandan alguna pastilla, yo digo, me meto por Google, ¿para qué sirve esta pastilla? Y me aclara ahí un poquito la cosa. O sea, ya no tengo que llamar a un doctor, no, Google, doctor Google. ¿Me explico? Entonces, cónchale, usted busca allí dinámicas de grupo, de rompehielo. Y hay muchas. ¿Para qué sirve una dinámica de rompehielo? Para que personas que están así como un cemento, después de la dinámica, se distiendan y estén más listas para recibir la palabra de Dios. Amén. Quinto o sexto aspecto. Dice: luego Cornelio habla de su experiencia, lo que implica que en una célula las demás personas pueden hablar e intervenir brevemente. Ya voy a decir algo sobre eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 30 al 33. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti,
y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí ¿en qué? En la presencia de Dios. Esa broma le rompe el cerebro a uno. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo atrajeron la presencia de Dios? Yo estoy seguro que había adoración. Yo estoy seguro que había alabanzas. Yo estoy seguro que había unidad. Y eso atrajo la presencia de Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos, ¿qué dice? Allí yo estoy. Dios habita en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Ahora ve, escúcheme, es muy importante, hermano, que el líder de célula entienda que la célula no es un culto de domingo. Porque normalmente, difícilmente, en una iglesia como esta, nosotros veremos a gente interviniendo un domingo. Si eso pasara, a veces los cultos serían interminables, porque todo el mundo intervendría, ¿verdad? La gente está normalmente escuchando la palabra durante 45 minutos, 1 hora. Pero en la célula sí se puede hacer. Y para el líder de la célula, eso debería ser una riqueza, escuchar a las personas. Si usted ve que Jesús en esos grupos pequeños también escuchaba a las personas, oía a las personas. Aunque un ciego como Bartimeo le llamara para un milagro, Jesús le decía: ¿qué quieres que te haga? Porque puede ser que el milagro fuera: dame un bastón nuevo. Jesús no sabe. Y si le pide un bastón, pues le da un bastón. Quiero recobrar la vista. Bueno, también, recóbrala pues. Pero siempre Jesús le gustaba escuchar a las personas. El paralítico de Betesda, Jesús le dice que si quiere ser libre. Y empieza a echarle un cuento: bueno, no tengo quien me meta al estanque, no sé qué más. Porque a Jesús le gusta escuchar a las personas, a ver cuál es su anhelo. Y para el líder debe ser una gran riqueza escuchar a las personas de su célula. Eso le puede dar, incluso le puede abrir una puerta, un camino para la predicación ese día. Aunque él haya preparado algo, aunque haya preparado un bosquejo, el escuchar a las personas le puede abrir un camino para dar una palabra muy específica que fortalezca a todo el equipo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que culmina con una frase clave y asombrosa. Ahora pues, dice, todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué asombroso. Esta es la verdadera clave, el verdadero secreto del éxito de una célula. No cuenta cómo generaron esa presencia de Dios, pero nosotros sabemos que donde están 2 o 3 reunidos, allí está el Señor, y que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, por lo que suponemos que esta gente está reunida en el nombre de Dios y los están alabando y adorando, y la presencia del Señor era real. Todo líder, asistente, anfitrión, miembro de la célula debe tener una real y genuina preocupación y ocupación en hacer que descienda la presencia de Dios en cada célula. Amén. El líder debe estar preocupado por eso, ocupado por eso, como lo hacemos los domingos en los servicios. Nos preocupamos todos por eso. Todo se planifica para eso. Todo se hace decentemente y con orden. Todo se hace para edificación. Aspecto número 7. Pedro habló un poderoso mensaje. Vamos a ver unos cuantos versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 34 al 43. Un mensaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Este mensaje fue un mensaje sencillo y práctico sobre Jesucristo. El mensaje en la célula siempre debe ser cristocéntrico, siempre sobre Jesús, el autor y consumador de la fe, el alfa y el omega, el admirable, el consejero, el Padre eterno, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el deseado de todas las naciones, ante cuyo nombre se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Un mensaje donde Cristo sea el centro, sencillo, práctico. Ese debe ser nuestro tema. Todos los mensajes de las células deben ser cristocéntricos y de carácter evangelístico, ya que es de suponer que cada célula hay amigos que deben ser evangelizados. Existen otro tipo de células, como por ejemplo las células de pareja. Usted decide en su grupo de discipulado, vamos a hacer unas células de pareja y vamos a ver 7 estudios sobre pareja. Los temas van a ser sobre pareja. O las células de discipulado, cuando hacemos un discipulado cerrado con nuestros 12, es diferente, dice, de donde los mensajes son de formación o de edificación, pero el de la célula es evangelístico y cristocéntrico. Amén. Número 8, miren esto tan poderoso: hubo manifestación del poder de Dios en la célula. ¿Qué sucedió en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versos 44 al 46? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esto es demasiado poderoso. Ojalá la iglesia de hoy entendiera esto, porque entonces aquí se están rompiendo vacas sagradas. Aquí se están rompiendo muchos moldes. Y yo quiero decirle una cosa: así comenzó la iglesia, sin moldes, sin nada preestablecido, sin manuales, simplemente con la experiencia que vivían a diario. En las iglesias siempre creemos que las cosas son paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, A, B, C. Pero viene aquí el Espíritu Santo, interrumpe el mensaje de Pedro, porque Pedro estaba hablando del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Él le dijo: ustedes saben lo que se habló y lo que se divulgó, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando tú honras al Espíritu Santo, el Espíritu Santo desciende. Hay unos que dicen tienen al Espíritu Santo como una doctrina, como algo de conocimiento aquí en la cabeza, pero no como una experiencia, no como la tercera persona de la Trinidad. Y dicen: no, el Espíritu Santo descendió hace 2000 años y él está por ahí. Sí, pero si tú no lo anhelas, hermano, él no viene. Fíjese que Jesús le había dicho a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Y ellos pasaron días orando: ven, Espíritu Santo, que caiga el poder, llénanos, llénanos. O sea, si no hay el anhelo, no es que el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino al mundo y ya está en el mundo. No, todo el mundo estuviera lleno del Espíritu Santo. ¿Me explico? Hay iglesias ahora mismo que están muriendo
porque dejaron por fuera al Espíritu Santo. Y hoy no se puede ser iglesia, hoy, como al principio, sin la participación activa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que manda, no es Pedro el que manda, no es el líder el que manda. El Espíritu Santo intervino y la palabra nos dice que los llenó a todos, los llenó a todos. Empezaron a hablar en otras lenguas. A Pedro se le rompe el molde, porque Pedro seguramente decía: yo los evangelizo, ellos tienen que recibir al Señor, después los entreno, después los capacito, después les hablo sobre la llenura del Espíritu Santo, pero primero los bautizo en agua, y luego de bautizarlo en agua, entonces ahí le ministro la llenura del Espíritu Santo, como lo haríamos cualquiera de nosotros, en un orden. Pero aquí viene y se le altera el plan de Pedro, y mientras Pedro hablaba de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedan atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. O sea que hasta ese momento ellos pensaban que eso era nada más ¿para quién? Para ellos, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Y dice, entonces Pedro dice: oye, yo aprendí en matemática que el orden de los factores no altera el producto. Aquí tampoco. Dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con él algunos días. ¿Qué te parece? O sea, lo lógico era que primero los bautizaran en agua y luego les hablara sobre el Espíritu Santo y los y ministrar la llenura del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo los llenó. Entonces Pedro dice: bueno, ¿dónde tú una pipa? Vamos a bautizar una vez. Hay que esta gente zambullirla porque ya el Espíritu Santo lo bautizó. Entonces, ¿qué habla eso, hermano? En los avivamientos se van a romper esquemas. Seguimos sometidos a autoridad, seguimos sometidos a nuestras autoridades, a lo que hemos aprendido, pero cuando el avivamiento llega, se van a romper muchos esquemas. Claro, siempre va a ser para edificación, no para confusión. No para que la gente se confunda, sino para edificar y para salvar gente. Entonces, es nuestra oración y deseo, oiga, que en cada célula haya diversas manifestaciones del poder de Dios: sanidades, liberación, milagro, bautismo del Espíritu Santo y de cualquier don especificado en la palabra. ¡Qué bendición! Qué bendición que en todas las células caiga el poder de Dios, que les aseguro que no me va a molestar para nada. Voy a dormir feliz esa noche. Ese es mi deseo, que el poder de Dios se manifieste. Amén. Y por último, número 9, hubo reconocimiento de Jesús. Es decir, la gente se entregó al Señor, se bautizaron y hubo que empezar la consolidación de estas personas nuevas. Hechos de los Apóstoles 10, 47 y 48, ¿cómo dice? Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oiga bien, no es que solo Jesús, oye, solo Jesús. No es así. Ya Cornelio conocía a Dios el Padre. Ese no era el problema. En la reunión los bautizó ¿quién? El Espíritu Santo. El asunto ahora es con Jesús, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. No es solo Jesús. No es solo Jesús. Ellos no tenían problema con el Padre, acababan de ser bautizados con el Espíritu Santo, pero entonces los bautizan en el nombre de Jesús, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no cree usted que cuando Pedro bautizaba en el nombre de Jesús era porque Pedro se hizo solo Jesús, no. Pedro fue testigo cuando Jesús le dijo: vayan por el mundo y bauticen en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, las naciones que no conocían ni a Padre, ni a Hijo, ni a Espíritu Santo, pero Israel conocía al Padre, Israel conocía
al Espíritu Santo. A quien no querían aceptar en Israel era ¿quién? Era a Jesús. ¿Ve? Y por eso dice, bautícense en el nombre de Jesús, porque ellos no conocían a Jesús. Pero Pedro no iba a desobedecer la orden que diera nuestro Señor de bautizar. Y en todo caso, si hay una equivocación allí y Jesús dijo una cosa y Pedro otra, ¿quién cree ustedes que dijo la verdad? Donde manda capitán no manda marinero. ¿Me estoy explicando? Jesús dijo que se bautice ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque yo les digo, no es una equivocación, es simplemente una aclaración, porque la gente conocía al Padre, conocía al Espíritu Santo, y de quien no sabían era de Jesús. Más tarde hay algo parecido, pero con el Espíritu Santo. Apolos hablaba del bautismo de Juan y hablaba del Padre y hablaba de Cristo. Pero entonces llegó Pablo y dice, ¿ustedes conocen el Espíritu? No, ni siquiera hemos oído que es Espíritu Santo. Vamos a completar la cosa. Acá. Y le mete el fuego. ¿Sí me entiende? Porque no puedes ignorar ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Si el Padre no manda a Jesús a la tierra, ¿cómo somos salvos? Si Jesús no muere por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo somos salvos? Y si no resucita. Y si Jesús no envía al Espíritu Santo a la tierra, ¿cómo podemos nosotros cumplir la gran comisión? Por eso siempre hablamos de Padre, hablamos de Hijo, hablamos de Espíritu Santo. Levante su mano. Es mi oración que la iglesia entienda la sencillez y el poder que tienen las células para ganar este mundo perdido para Jesucristo. Que la iglesia entienda que en la Biblia hay numerosos ejemplos de esto y que no hay nada difícil en ello. Lo que se requiere son personas con un corazón dispuesto para Dios, ya que Pedro al principio no tenía mucha disposición, pero Dios le habló y él fue sensible al mandato y orden del Señor. Mientras exista gente perdida en nuestro país y en el mundo, mientras existan hogares destruidos por el pecado, la iglesia tendrá un trabajo que hacer que no está en la iglesia o en el templo, sino en las casas de las personas perdidas, ya que Jesús nos dijo id, y no les dijo a ellos venid. Debemos ir. Hay una casa, hay un hogar, hay una empresa, hay un liceo, hay un colegio, hay una persona esperando por nosotros. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en cada lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Padre, oramos para que se avive la visión celular en la iglesia. Pon en cada pastor y pastora, líder y lideresa de la iglesia madre y de la iglesia hija, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Aviva tu obra, Dios, en medio de los tiempos. Vivifica cada vida, Señor, y levanta cada día discípulos y discípulas comprometidas con la visión celular. Aviva tu obra en la iglesia, te lo suplico. Aviva tu obra. Manda el fuego, Señor, y aviva tu obra. Déjanos ver, Señor, una iglesia llena de líderes y de lideresas capacitados para reproducir la visión. Levanta tu mano. Recibe el toque de Dios. Un toque fresco para ganar, para consolidar vidas, para discipular personas y para enviar personas a reproducir la visión. Gracias, Señor. Gracias porque veremos el más grande avivamiento de toda la historia en nuestro tiempo. Veremos el más grande avivamiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana en el capítulo número 3. Amén. Aleluya.